En esta ocasión estudiaremos las leyes y principios de la fertilidad del suelo, pero hay que recordar qué significan leyes y principios. Las leyes se están refiriendo específicamente al orden natural que sigue la naturaleza con respecto a hechos y fenómenos. Y los principios son como los conceptos o la idea que explican esos hechos y fenómenos. En este caso, pues para poder estudiar las leyes y principios de la fertilidad del suelo, nos llevará principalmente a el estado de la nutrición del suelo y también la nutrición de la planta. Estudiaremos tres leyes, que son la ley del mínimo, la de los incrementos decrecientes y la del máximo. Y en cuanto a principios, estudiaremos el equilibrio inestable, jerarquía nutricional, sincronía nutricional, accesibilidad y restitución. Comenzaremos con la ley del mínimo, que fue promulgada por Justus von Liebig en 1830. Este fue un investigador de la ciencia del suelo en aquellos entonces de origen alemán. Y él decía con respecto a la ley del mínimo: el rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad. Además, un exceso en cualquier otro nutriente no puede compensar la deficiencia del elemento nutritivo limitante. Veamos qué significa esto en la imagen que él mismo proponía. Por ejemplo, en el barril se encuentran principalmente diferentes elementos, como son hierro, cobre, calcio, entre otros. Y observen una situación, que en el caso del nitrógeno, fósforo y potasio, estos se encuentran en menor cantidad. Son los elementos que se encuentran limitando el rendimiento del cultivo. Ahora, él bien también decía que cuando estos nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio son suplidos a la planta, entonces estos hacen que el rendimiento del cultivo se incremente. Sin embargo, va a estar siempre el crecimiento del rendimiento del cultivo con la limitante de aquellos que se encuentre en menor proporción. Y de esa manera, pues esta ley del mínimo, como ven ustedes, ya tiene varios años de haber sido promulgada y sigue todavía en actualidad. Veamos un ejemplo principalmente sobre esta limitante de nutrientes. En las gráficas, por ejemplo, podemos notar principalmente la de la izquierda, en donde tenemos una limitante del nitrógeno. En ese sentido, los rendimientos van a estar limitados principalmente por el nitrógeno. Ahora, pasemos a la segunda gráfica, en donde vemos que el factor limitante es el fósforo. Y el nitrógeno, en este caso, ya se encuentra en las cantidades que son requeridas. Sin embargo, los rendimientos, cuando estamos con el fósforo bajo, pues entonces siempre el cultivo va a tener una limitante en rendimientos. Veamos la tercera gráfica, en donde acá solamente es el potasio el que está en limitante. Ya se suplieron el nitrógeno y el fósforo y por lo tanto, pues en este caso siempre el rendimiento va a tener limitante del potasio. En la otra gráfica que está a la derecha, acá pues prácticamente ya los tres nutrientes fueron suplidos, por lo tanto, en este caso, el rendimiento ya no tiene limitantes. Sin embargo, hay que considerar que no solamente son tres nutrimentos los que utiliza la planta, sino que son alrededor de unos 16 elementos. Por lo tanto, puede que en un momento determinado el rendimiento esté limitado por alguno de esos otros elementos que no se supieron en el momento en que se estaba cultivando las plantas. Veamos esta otra ley, que es la de los rendimientos decrecientes. Esta fue promulgada por Mitscherlich en 1909. Y él decía algo: a medida que se aumenta la dosis de un elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad, el incremento de cosechas que se consigue por cada unidad fertilizante suministrada corresponde a incrementos de rendimientos en las cosechas cada vez más inferiores, hasta llegar a un incremento de rendimiento nulo. Veamos en la gráfica principalmente cómo es que se expresa esta ley. Por ejemplo, en el eje de las X, ahí tenemos las unidades del factor nutritivo que se está aplicando y que está limitado. Por ejemplo, cuando se aplica una unidad 1, entonces tenemos un rendimiento que es A. Si incrementamos 2 unidades, el incremento de rendimiento será B. Observen ese aspecto del incremento, porque cuando pasamos a 3 unidades de fertilizante, se observa que
Si bien es cierto, hay incremento de C, pero tenemos un aspecto, que ese incremento es menor a B. Y si seguimos aplicando más unidades de fertilizante, por ejemplo, 4 unidades, llegamos a que, si bien es cierto, hay un incremento de rendimiento, sin embargo, el incremento D va a ser menor que C y va a ser menor que B. O podemos decir también, en el sentido contrario, cuando yo tengo un incremento A, en este caso, si pasamos a 2 unidades fertilizantes, el incremento B será menor. Y si pasamos a 3 unidades, el incremento C será menor que B. Y en el otro caso, cuando incrementamos a 4 unidades, el incremento D será menor que el incremento C. Otro caso es la ley del rendimiento óptimo y máximo. Observamos principalmente la gráfica en donde vemos que cuando se aplican diferentes dosis de nutrientes y estas se hacen de una manera paulatina, observamos en la gráfica que la curva tiende a mostrarnos el incremento del rendimiento. Y podemos llegar principalmente a una dosis máxima que se expresa con la letra B en la gráfica, en donde ese va a ser como el máximo de rendimiento debido a la dosis que se ha aplicado. Sin embargo, si aplicamos en este caso cálculos de rendimiento con respecto al aspecto económico, observamos que el punto A va a resultar más rentable que el punto B. Entonces, esta ley de rendimiento óptimo y máximo nos permite estudiar y valorar cuando aplicamos diferentes dosis de abonado a los cultivos, en donde vamos a encontrar que una aplicación de dosis de fertilizantes puede llegar hasta un punto máximo de rendimiento. Sin embargo, no va a ser el óptimo, principalmente para el bolsillo de un productor. Ahora veremos los principios que también en este caso están rigiendo a la nutrición de los suelos. Veamos el principio de equilibrio inestable, el cual dice la fertilidad en un momento dado depende de un balance entre la intensidad de aporte de nutrientes del sistema y de la intensidad de pérdida de nutrientes. Pero este principio va a depender de ciertos aspectos como son el manejo, la clase de suelo que tengamos, el agua de riego. Esos, por lo general, en los diferentes sistemas son diferentes. Y eso hará que, por ejemplo, en un momento determinado tengamos intensidad de aportes y también podemos tener intensidad de pérdida de nutrientes. Veámoslo en esta otra lámina. Hay aportes que, por ejemplo, que tenemos lo que da el suelo, el propio aporte natural, que proviene principalmente de lo que ya hemos visto anteriormente, cuando las rocas se descomponen a través de la meteorización y por diferentes elementos orgánicos que se van agregando al suelo, dan un cierto aporte natural de nutrientes a la planta. Otro aspecto son la fijación de nutrientes desde fuera del sistema. Esto principalmente cuando lo llevan a cabo aquellas leguminosas que son capaces de captar el nitrógeno atmosférico. Otro aporte son principalmente los residuos orgánicos, cuando estos se aplican después de que se ha cosechado algún cultivo o cualquier otro tipo de abono orgánico que se haga dentro de las parcelas. El aporte del agua de riego, el cual en alguna medida, además de agua, nos proveen algunas sales y nutrientes que son de necesidad para las plantas. Y por otro lado, también las reservas, que en este caso se refiere a las especies frutales que éstas tienen en el proceso de su crecimiento, reservar nutrientes durante el proceso de crecimiento. Ahora veamos el proceso de pérdida. En estas pueden ser por erosión, cuando se lava la tierra, por la extracción del cultivo, por la volatilización que pueden tener los nutrientes, dependiendo del tipo de fertilizante que se aplique, la lixiviación, que se está refiriendo al lavado que puede ocurrir dentro del suelo mismo, la inmovilización, la cual puede ser llevada a cabo por microorganismos o también puede ser llevada cuando hay una concentración de algunos nutrientes que precipitan y esos precipitados no pueden ser tomados por las plantas. Y por último también aparecen las plantas espontáneas, o sea, esas plantas herbáceas que crecen junto con el cultivo. Pues bien, viendo estos factores
sobre aporte y pérdida de nutrientes, vamos a ver que entre estos dos debe de haber un equilibrio. Si los aportes son suficientes, pues entonces las pérdidas en alguna medida serán compensadas. Pero si las pérdidas son mayores que los aportes, entonces en ese sentido habrán problemas de deficiencia y de bajo rendimiento de los cultivos. Veamos otro principio que es el de la jerarquía nutricional. Y este dice así: los nutrientes son muy distintos desde el punto de vista de la cantidad requerida por la planta. Y esto se refiere principalmente a lo que vimos anteriormente, que los elementos son utilizados por las plantas en diferentes cantidades, unos en mayor cantidad, denominados macronutrientes, y otros denominados micronutrientes, que son utilizados en pequeñas cantidades. Entonces, esta jerarquía nutricional se verá vista de esta manera. Por ejemplo, al nitrógeno, que es un elemento muy importante en diferentes aspectos de metabolismo de las plantas, este es un macronutriente y por lo tanto este será absorbido por la planta en mayor cantidad. En cambio, por ejemplo, hierro, cobre, que son micronutrientes, estos van a ser absorbidos en pequeñas cantidades. Por lo tanto, a la hora de llevar a cabo un proceso nutricional, hay que tomar principalmente este principio de jerarquía nutricional. Otro principio es el de la sincronía nutricional. Para satisfacer las necesidades nutricionales del crecimiento aéreo o la demanda local de tejidos específicos, el nutriente debe agregarse o debe de estar en los sitios estratégicos previamente a la misma. Esto significa que cuando la planta necesita los nutrientes, estos ya deben de estar en ese momento. Por lo tanto, hay que anticiparse a la demanda del nutriente. Y lo veremos en la próxima lámina, principalmente en el caso del crecimiento y la producción de maíz. Veamos que la fase de crecimiento del maíz son la inicial, la fase de crecimiento, la de desarrollo y la de madurez. Veamos en la gráfica donde tenemos la imagen del maíz que en un primer momento la planta, principalmente en su primer estadio inicial, tiene elementos de reserva. Por lo tanto, no es requerido la aplicación de nutrientes. Sin embargo, en su segunda fase, principalmente a unos 10 días posteriormente a haber germinado la planta, es requerido que ya esté el nutrimento presente, porque si no, de lo contrario, va a haber una deficiencia. Y lo mismo va a ocurrir cuando lleguemos a la fase de floración, que es necesario que el nutrimento esté antes de la floración, porque si no, de lo contrario, va a haber una baja producción de flores y por lo tanto el rendimiento va a disminuir. Otro caso lo podemos ver en el caso del cultivo de la papa. Observen ustedes en la figura que, por ejemplo, hay una curva que se refiere al crecimiento vegetativo y una curva que se refiere al crecimiento reproductivo. En la fase de crecimiento vegetativo es principalmente donde se debe de estar al tanto de poder aplicar previamente los nutrimentos. Porque, por ejemplo, entre los 30 y los 45 días van a comenzar a aparecer los bulbos que están referidos al crecimiento reproductivo. Si en ese periodo no se encuentran los nutrimentos, entonces va a haber una disminución en la producción de bulbos y por lo tanto, pues también los rendimientos bajarán cuando se termine la cosecha. Otro factor a considerar en este aspecto de la sincronía es la edad de la planta. Hemos de tomar muy en cuenta, por ejemplo, para algunos cultivos perennes, como el caso del café. El caso del café, por ejemplo, en sus primeros estadios, pues necesita de pocas cantidades, pero debe de ser aplicado en el momento en que es requerido para el crecimiento de la planta. Lo mismo cuando llegamos al punto de producción de los granos, específicamente del fruto, entonces es requerido que la planta ya tenga sus nutrimentos. Porque no vamos a aplicar el fertilizante cuando ya hay formación de fruto. No, tiene que ser antes de la formación del fruto para que si de esta manera el tamaño del fruto tenga un buen tamaño, buen color y no haya deficiencia en términos de la cantidad. Y cuando llegamos pues, principalmente ya a una fase donde la planta ya disminuye su crecimiento, es decir, se envejece, entonces prácticamente allí no habrá que aplicarse ya más nutrimentos, porque la planta no va a responder. Otro principio es el de accesibilidad.
Y este dice así: los nutrientes para ser absorbidos deben estar al alcance del sistema radicular. Esto involucra conocer los hábitats del sistema radicular, la movilidad del fertilizante, el diseño del sistema y manejo del riego. Veámoslo principalmente en esta otra lámina, donde nos encontramos que entre las plantas hay diferentes formas de crecimiento radicular. Veamos el de la imagen que se encuentra en la parte superior de la lámina, en donde vemos que el crecimiento de las raíces principales son las que se desarrollan cerca del tallo de la planta. Y luego tenemos raíces secundarias, posteriormente raíces terciarias. Por lo tanto, cuando vamos a hacer una aplicación de los fertilizantes o cualquier otro tipo de nutrimento, es necesario tomar en cuenta principalmente dónde están ubicadas estas raíces. Viendo siempre la misma gráfica, vamos a observar que las raíces secundarias y las terciarias son las que se encuentran bastante alejadas del tallo de la planta. Por lo tanto, esa va a ser la distancia correspondiente para la aplicación de los nutrientes. Aquí tenemos un ejemplo, el caso del rábano. Este tiene una raíz pivotante, que es la de anclaje, y luego tiene unas pequeñas raicillas que corresponden a las secundarias y a las terciarias. Como ven ustedes, es muy pequeña las raíces que van a llevar a cabo la absorción de nutrientes. Por lo tanto, para este tipo de cultivos es esencial que el nutriente esté principalmente debajo de la formación del bulbo del rábano, para que entonces sí la planta pueda tomar esos nutrientes. Y como vemos, también ahí hay otras plantas con diferentes formaciones radiculares, por lo tanto hay que conocerlas antes de poder hacer las aplicaciones de los nutrientes al suelo. Otro principio es el de respuesta condicionada. Este significa que la respuesta a la fertilización depende de una serie de factores de orden natural y del manejo. Veamos esto: el tipo de suelo. Sus características intrínsecas de fertilidad harán que una respuesta sea alta, baja o nula. Por otro lado, la presencia de plagas, enfermedades y malezas pueden alterar completamente esa respuesta, principalmente si éstas se encuentran a nivel de las raíces de las plantas. Y por otro lado, el manejo del cultivo y el riego también pueden alterar fuertemente la respuesta. Por ejemplo, cuando existe interacción entre los factores de crecimiento. En la gráfica superior observamos principalmente en el eje de las X la disponibilidad de agua. Y en el eje de las Y vamos a tener los rendimientos. En la curva vamos a tener también las cantidades que se están aplicando de un elemento en particular, como es el nitrógeno. Observemos el caso de la primera curva que se encuentra en la parte inferior de la gráfica. Observemos que cuando no se ha aplicado nitrógeno, tenemos N0. Observemos que cuando tenemos una disponibilidad de un 25% de agua en el suelo, pues prácticamente el rendimiento es bajo. En la medida que se incrementa la cantidad de agua, por ejemplo, llegando hasta 45% en el suelo, pues entonces hay un incremento, en este caso, del rendimiento de la planta. Sin embargo, es una limitante. Veamos cuando aplica, por ejemplo, 22.6 kilogramos de nitrógeno. Allí, en este caso, es mucho mayor, en este caso, el rendimiento, pero siempre dependiendo de la disponibilidad de agua en el suelo. Si aplicamos 45, 90 o 180, se observan en la gráfica que los incrementos se desarrollan de tal manera que los rendimientos son mucho mayores, pero todo dependiendo de la disponibilidad del agua. Veamos el otro caso que está en la parte inferior de la lámina, que es una relación entre el pH del suelo y el rendimiento de la planta cuando se aplica fósforo. Por ejemplo, en la primera curva inferior, vemos que el pH en el suelo se encuentra en una lectura de 5.1. Entonces se observa que, por ejemplo, cuando tenemos cero, aplicación del fósforo, pues entonces hay un bajo rendimiento. Si aplicamos 35, en este caso libras de fósforo en estado pentóxido, P2 o sus 5, se observa que hay un crecimiento también de la planta. Y por otro lado, si aplicamos 70, hay también un crecimiento de la planta. Sin embargo, si pasamos a una condición de pH que es de 6.1, se observa que, en este caso, el aprovechamiento del nutriente, en este caso del fósforo, es mucho mayor
y por lo tanto los rendimientos son mucho mayores. Y lo observamos principalmente en la producción de grano, que en este caso lo observamos en la eje de las Y. Y ahí veamos la comparación que cuando tenemos condición de 5.1, los rendimientos van a ser más bajos comparados con una condición de pH de 6.1. Otro aspecto a considerar es la concentración de los nutrientes en la planta. Por ejemplo, veamos la gráfica. En la gráfica, por ejemplo, la concentración de un elemento se encuentra abajo, que es el número 1. Por lo tanto, el rendimiento está limitado por esa concentración. Y va a haber una manifestación de deficiencia del elemento y por lo tanto, en este caso, en términos también del rendimiento en materia seca. Sin embargo, cuando la concentración se incrementa, por ejemplo, a 2, pero todavía es insuficiente, si bien es cierto, hay un incremento, en este caso, del porcentaje de materia seca de la planta, sin embargo, todavía la planta no alcanza el rendimiento que se considera. Y por otro lado, tenemos el caso de la concentración 3. Ahí nos encontramos en lo que se denomina el nivel crítico, lo cual significa que abajo de 3, esa concentración nos va a definir que hay deficiencia del elemento. Arriba de 3 vamos a tener nosotros que existe suficiente, pero puede llegar también a un proceso que disminuye el rendimiento por toxicidad o porque se producen antagonismos de nutrimento en el suelo. Entonces, la concentración de los nutrientes es muy importante, principalmente cuando se van a dosificar los nutrientes en el suelo a través de fertilizantes o a través también de los abonos orgánicos. Por último, tenemos el principio de la restitución. Al finalizar el ciclo del cultivo, deben reponerse los nutrientes extraídos por las cosechas con objeto de no se pierda la fertilidad del suelo tras los sucesivos periodos de cultivos y extracción de nutrientes. La restitución al suelo de lo exportado por la cosecha debe de considerarse desde el punto de vista económico y en cuanto a garantizar la correcta nutrición de la próxima cosecha y la sostenibilidad de la fertilidad del suelo. La fertilización debe tener como objetivo primordial mantener las condiciones necesarias de la fertilidad del suelo, no debiendo limitarse a la restitución de los elementos extraídos por la cosecha. Este principio de restitución lo podemos tomar como las conclusiones al respecto de las leyes y principios que hemos estado estudiando, debido a que esto nos va a garantizar la sostenibilidad también de los suelos en el futuro próximo. Gracias.